Una vez más, bienvenidos a Iglesia Bautista La Vid. Nos gozamos que están aquí con nosotros esta tarde. Yo soy el pastor Philip Levant, para los que no me conocen. Y estamos, hermanos, ahora entre series. Terminamos el libro de Jonás la semana pasada y voy a estar predicando unos mensajes, no yendo a través de un libro, porque si Dios quiere, este otoño empezamos otro libro, otra serie. Pero por hoy, hermanos, les pido pues que ya empiecen a buscar en sus Biblias el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. Un tiempo atrás yo estaba trabajando afuera en la yarda y como ya tengo varios hijos, no lo hago solo, gracias a Dios. Los pongo a trabajar. Siempre empiezan con gozo, quiero ayudar a papi, pero parece que después de un rato se cansan. En este caso, después de un par de horas, todos estamos cansados, el sol está empezando a salir, ya está más caliente, estamos acalorados, los cachetes de los niños ya estaban rojos, estaban agotados y perdí la esperanza que íbamos a terminar. Están moviendo más despacio, se están desmayando. Ay, papi, ya no quiero, se están desmayando mis hijos. Entonces, bueno, dije, ¿qué voy a hacer? Saqué la manguera y les mojé las cabezas con agua. Yo fui primero para mostrarles y como que cuando lo hice era la primera vez y como que, oye, tenemos permiso de hacer eso, wow. Y entonces, después que les mojé las cabezas con el agua fresca, se despertaron. Empezaron a sonreír, a reír y gozarse, wow, y ¿sabes qué? Como que recobraron la vida. Y entonces tuvieron más energía y terminamos. Y ¿sabes qué? Trabajamos aún mejor después de eso que como empezamos. Es increíble como un poquito de agua refresca el cuerpo de uno y se llena de vida y como que, wow, pues listo a trabajar una vez más. Y mi esperanza volvió. Y se logró y nos gozamos. Bueno, de una manera muy similar, Dios quiere restaurar a su pueblo. A veces nos cansamos, la vida es difícil, sentimos el calor de la presión del enemigo, nuestro pecado, las circunstancias de la vida es difícil, nos pesa la vida, nos cansamos y perdemos la esperanza. Y Dios nos quiere llenar de esperanza. ¿Por qué? Él nos ama. Y Él nos quiere avivar para que podamos terminar el trabajo que Él nos ha dado. El mensaje hoy se titula Hay esperanza para huesos secos. Hay esperanza para huesos secos. En Ezequiel 37, vamos a leer aquí en unos momentos y ver que hay huesos secos, sin vida, sin esperanza, pero cuando viene la palabra y cuando viene el Espíritu de Dios, hay vida y ahora hay esperanza en Dios. Hermanos, les pido que se pongan de pie. Vamos a leer Ezequiel 37, del 1 al 14. Y mientras lo buscan y se ponen de pie, les recuerdo que la idea principal, la idea central de este pasaje es que Dios promete restaurar su pueblo a pesar de que perdieron toda esperanza. Dios promete restaurar su pueblo, aun cuando el pueblo mismo ha perdido toda la esperanza. Estoy leyendo de las Biblias Américas, sigan en sus Biblias. Ezequiel 37. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y Él me hizo pasar en derredor de ellos, y he aquí, eran muchísimos sobre la superficie del valle. Y he aquí, estaban muy secos. Y Él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos. He aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros,
Haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí, había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, he aquí, abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Pueden tomar sus lugares. Este es uno de los pasajes quizás más famosos de Ezequiel. Acabamos de cantar un canto, días de Elías, que menciona, días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Viene esa parte de Ezequiel 37. Vamos a repasar el pasaje rapidito para que estemos todos en la misma página, unas observaciones. Primero, Ezequiel pasa entre estos huesos, es una visión, Dios lo pone ahí, pero es una visión que Ezequiel está recibiendo y hay muchísimos huesos secos. Esto es un valle donde hubo una derrota militar. Había pasado mucho tiempo atrás, los huesos están blancos, están secos. Había pasado meses, años. Y están todas sobre la superficie de la tierra, significando que no fueron enterrados. No fueron enterrados con honor. Fue muy deshonroso ver que los huesos se quedaron encima. Y para los judíos eso es algo serio. Porque tener un cuerpo afuera sin enterrar se consideraba inmundo, maldito, y que lo tocaba se hacía también inmundo. Y entonces Ezequiel, quien es un sacerdote y profeta, ahora está caminando entre estos huesos. Me imagino que estará tratando no de tocarlos para que él se mantenga puro delante de Dios. Y Dios le hace una pregunta en versículo 3. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Y cómo responde Ezequiel? Yo no sé. No es lo que dice. ¿Qué dice? Tú lo sabes. Señor Dios, tú lo sabes. Ezequiel está muy consciente de la situación desamparada, humanamente hablando, viendo que si hay huesos blanqueados, hay huesos secos y Dios le pide, pueden vivir, bueno, él está consciente que humanamente esto no es posible. Pero también Ezequiel está consciente del poder de Dios, de hacer milagros.
Entonces, en una mano, pues no pueden. En la otra mano, pues si Dios quiere, sí pueden. Entonces, ¿qué responde Ezequiel? Señor Dios, tú sabes si estos pueden vivir o no. Y luego entonces Dios le invita a profetizar. Dios lo invita a ser parte de este proceso de traer vida a los huesos. Y Él manda a Ezequiel a hacer algo medio raro, a profetizar a huesos secos. Quizás unos padres sienten que sus hijos son huesos secos. Le hablan a sus hijos, entra por acá, sale por acá. Parece que los perros prestan más atención que los niños a veces. Dicen los padres, oye, siento que estoy hablando a la pared. Los niños parece que no entienden. A veces el esposo, a veces la esposa. ¿Quién ha sentido así de alguna forma u otra? Que estás hablando y parece que no entienden. Bueno, imagínate, Ezequiel, Dios lo manda a profetizar, darle palabra de Dios a huesos. Oye, los huesos no tienen oídos para oír. No tienen mentes para entender. Son huesos blanqueados por el sol, años sin vida. ¿Qué esperanza hay que algo suceda? Hablando a huesos secos. Pero Ezequiel tiene fe en Dios. Él tiene fe y por eso él obedece en versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, algo sucede. Primero, hay un ruido. Todos los huesos empiezan a moverse. Clac, 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 ¿quién sabe? Y luego hay un temblor, un terremoto. Muchas veces con el terremoto en el Antiguo Testamento habla de la presencia de Dios, que algo está sucediendo. Dios es que mueve la tierra. Y después, hueso se junta con hueso. No estamos hablando de Halloween aquí. Estamos hablando, los huesos se están encontrando, sus hermanitos y hermanitas se están juntando. Y luego es un proceso y un orden. Los huesos se juntan. Luego hay ¿qué? Los tendones. Luego la carne. Y luego la piel. Y ahora los cuerpos están completos. Pero no tienen vida. Los cuerpos todavía están muertos. Entonces, primero Dios le dice, profetiza a los huesos. Ahora son cuerpos. Ahora Dios le da la segunda instrucción, versículo 9. Y dice, profetiza al Espíritu de Dios. Básicamente es una oración. Cuando uno ora, ¿a quién está hablando? A Dios. Y entonces, primero, Él profetiza a los huesos, es la proclamación de la palabra de Dios. Segundo, Él está orando la palabra dada por Dios. Y los cuerpos ahora que están formados sin vida, el Espíritu de Dios entra dentro de ellos. ¿Y qué sucede? Y vivieron y se pusieron en pie y un enorme e inmenso ejército. ¡Wow! ¡Qué visión! ¡Qué poder de la palabra y el Espíritu de Dios! Y que Dios usa a un hombre para proclamar su palabra para que esto suceda. Bueno, pues, ¿qué significa esto? ¿Qué es esta visión? Bueno, gracias a Dios, Él mismo nos interpreta la visión, versículos del 11 al 14. Él dice que los huesos, versículo 11, son toda la casa de Israel. ¿Por qué dice Dios que los huesos son toda la casa de Israel? Bueno, mira lo que están diciendo los judíos. ¿Qué están diciendo ahí en versículo 11? He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza ha perecido, estamos completamente destruidos. Son tres cosas, ¿verdad? Bueno, Jehová responde con tres cosas. Ustedes sienten que sus huecos se han secado, sienten que su esperanza está muerta, ustedes sienten que están completamente destruidos. Pues déjame decirles, mira lo que les dice, versículo 12. Por tanto, profetiza y diles,
Así dice el Señor Dios, he aquí, abriré vuestros sepulcros. 2, y os haré subir de vuestros sepulcros. Y 3, os llevaré a la tierra de Israel. Por cada queja o por cada desánimo, por cada cosa que trae depresión, Dios les da esperanza. Dicen, nuestros huesos se han secado. Dios dice, yo voy a abrir sus sepulcros. Ya no hay esperanza. Yo les voy a hacer levantar de sus sepulcros. Y dicen, estamos completamente destruidos. No, yo les voy a dar mi espíritu y los voy a regresar a su tierra. Bueno, para entender esto, tenemos que entender el contexto de este pasaje en la historia de Israel. Tenemos que entender que en este tiempo, Ezequiel no está en Jerusalén. Es un sacerdote, un profeta, pero que él está con sus hermanos en exilio en Babilonia. El ministerio de Ezequiel empezó como profeta en Babilonia, en la cautividad. Hermanos, esto es después de que Babilonia con el rey Nabucodonosor destruyeron el muro de Jerusalén, destruyeron el templo alrededor del año 586 años antes de Cristo. Ya no tienen Jerusalén, está destruida. El templo, el centro de la vida de los judíos, destruido. Y la mayoría del pueblo llevado cautivo a Babilonia. Hermanos, piensen, tu nación ya no existe. No puedes regresar a visitar a tu tierra natal. Fue destruida, ya no queda nada. Encima de eso, en el contexto de la fe de los judíos, en su relación con Dios, la promesa a Abraham, que Dios le dio a Abraham, en los ojos de los judíos en ese momento, se acabó. Porque, ¿qué le prometió Dios a Abraham? La tierra prometida. ¿Y qué pasó a la tierra prometida? Fueron echados. Están en exilio, una tierra diferente, una cultura diferente. Y la promesa de una descendencia, una identidad como nación de Dios, borrado. Y que la promesa que ellos iban a ser bendición a todas las naciones, pues ya no existen como nación. ¿Cómo van a bendecir a otras naciones? La promesa que habían recibido de Dios parece que ya se acabó. Ahora es un sueño, algo en el pasado. La regaron por no ser fiel a Dios. Pero es más de eso. Aún eso sería suficiente. Es más de eso, hermanos. Ellos, cuando estaban en el templo, en la ciudad de Jerusalén, el templo representaba la presencia de Dios. Es donde Dios vivía y moraba con su pueblo. ¿Y ahora qué pasó al templo? Destruido. En la mente de los judíos, la presencia de Dios ya no estaba con ellos. Se llamaban el pueblo de Dios. Bueno, Dios ya no estaba con ellos. ¿Era un pueblo de quién? Ya no tenían Dios, ya no tenían tierra, ya no tienen la identidad de dónde hacemos nuestros sacrificios, cómo recibimos perdón de nuestros pecados. Habían perdido todo. Ahora, ¿quién eran? Por eso, ahora en exilio en Babilonia, ya tienen varios años en Babilonia y se están dando cuenta, no vamos a regresar. Y por eso están diciendo, nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza ha perecido, estamos completamente destruidos. Ahora podemos entender de dónde viene eso. No es simplemente se están quejando, no es que está muy caliente, Dios ayuda, no. En verdad, han sufrido. Es una cuestión de identidad. Ahora, ¿quién somos? ¿Qué vamos a hacer? Y por eso Dios da esta visión a Ezequiel. El punto principal de la visión es si Dios puede dar vida
a huesos secos. Él también puede volver a establecer a Israel en su tierra. Si Dios puede darle vida a huesos secos, Él puede volver a darle vida al pueblo de Dios. Dios puede restaurar a Israel aun cuando la situación indica que no hay manera. Dios puede hacer lo imposible. Dios está dando a entender a su pueblo a través de esta visión, a través de su profeta Ezequiel, que Dios todavía está en control. No importa cómo se ven las cosas, Dios todavía está en control. Otra cosa es que Dios todavía los tomaba en cuenta. Dios no se había olvidado de ellos. Se sentían abandonados, pero no. Dios todavía estaba con ellos porque Dios todavía tiene un plan para ellos. Aunque ellos habían sido infiel a Dios por generaciones, Dios todavía seguía siendo fiel a ellos. Aunque no tenían tierra, no tenían templo, no tenían nada, todavía eran su pueblo. Él no los había abandonado. Y Él los iba a regresar a la tierra prometida. La promesa a Abraham todavía tenía validez en el corazón de Dios. Y si era necesario levantarlos de los sepulcros, abrir las tumbas, darles vida para que ellos llegaran, Dios lo iba a hacer. Fácil. Él es el Todopoderoso. Él es el que da vida, quita vida. Él podía hacerlo. Ahora, tenemos que entender, ahora nosotros aquí en la era del Nuevo Testamento, en la era de la iglesia, hablamos de la resurrección todo el tiempo y no nos es algo radical, es en la manera que hablamos y el lenguaje del Nuevo Testamento es normal hablar de la resurrección. Ahora, yo sé que si entierran un ser querido y 3 días después aparecen en tu casa vivos y sanos, no les va a ser normal, ¿verdad? Tenemos que entender qué tan increíble es la promesa de la resurrección. Pero hablamos de la resurrección cada domingo. Hablamos de Jesús al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó, es normal. En el Antiguo Testamento ese tipo de hablar no era normal. Puedes contar quizás en una mano el número de veces que hubo una resucitación en el Antiguo Testamento. Elías lo hizo una vez con un niño, Eliseo lo hizo una vez con un muchacho. Entonces no era algo normal que se predicaba o se creía. Para Dios decirles, yo los puedo sacar de las tumbas y darles vida y entrar a la tierra prometida, era como un wow, tan increíble que no lo podían creer. Por eso se llama increíble, no podían creer que esto era posible. Pero saben que esta promesa ya se ha cumplido. Esta profecía, no en su totalidad, pero la mayoría se ha cumplido. Saben que Israel es el único pueblo en la historia de la humanidad que ha dejado de existir formalmente y luego ha vuelto a establecerse como nación. Es la única nación que ha dejado de existir y ha vuelto a existir. Lo normal es, existe una nación, pero cuando es desterrada, es conquistada, deja de existir. Existe la historia, ciertos elementos de la cultura ahí y allá, pero dejan de existir. ¿Dónde está el imperio de los griegos con Alexander the Great? Los romanos conquistaron, ya no existe. ¿Qué pasó al imperio romano? Ya no existe. ¿Qué pasó al imperio de los aztecas? De los incas? Ya no existen. Cuando una nación deja de existir, es borrado de la tierra, con la excepción de Israel. ¿Saben que fueron desterrados los judíos, pero después de 70 años regresan a Jerusalén? Esa es la historia de Ezra, de Nehemías, edificaron el templo.
edificaron los muros y la nación de Israel volvió a existir. Y ese templo que construyeron, el mismo templo donde Jesús hizo su ministerio 500, 600 años después, eso no sucede. Y no solamente eso, en el año 70, cuando Roma destruyó el templo y sacó todos los judíos de Palestina, ¿saben lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX, el último siglo? ¿Qué pasó en el año 1948? No nació tu abuelito o abuelita. Tal vez, no sé. La nación de Israel fue establecida otra vez. ¿Se imaginan? Eso nunca ha sucedido con ninguna otra nación o pueblo. Hermanos, a través de casi 2000 años se mantuvo el linaje, la sangre, la pureza de los judíos, viviendo en diferentes países, diferentes culturas. Se mantuvo su fe en la palabra de Dios, sin tener capital, sin tener un sistema organizado. La palabra los mantuvo juntos. Y se imaginan que todos regresan a establecer la nación de Israel y hoy lo pueden ir a visitar si quieren. ¿Y sabes qué? Habían perdido su idioma, pero cuando formaron Israel, volvieron a inventar el idioma de hebreo. Y todos hablan hebreo allá porque decidieron, vamos a volver a hablar hebreo y vamos a volver a hablar, a resucitar un idioma que se perdió. Oye, ¿cuántas naciones pueden decir eso? Solamente una prueba que Dios cumplió su profecía en Ezequiel 37. Hermanos, ¿qué aprendemos de todo esto? Bueno, yo creo que la lección más grande de todo esto es que Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Lo va a repetir. Dios es fiel a su palabra. Lo que Dios le prometió a Israel aquí en Ezequiel 37, lo hizo. Mira el versículo 14. Al final, entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara Jehová. Wow. Todo lo que Dios ha hecho aquí y en toda su palabra, si no se ha cumplido es porque no ha llegado el momento, pero todo lo que se ha cumplido porque Él lo ha dicho. Wow. Esto tiene muchas implicaciones. Vamos a llegar aquí, regresar a este punto en un momento. Pero Dios es fiel a su palabra. Si Él lo ha dicho y está en las Escrituras, es porque Dios quiere que sepamos lo que Él va a hacer, porque Él lo va a hacer. Y eso tiene entonces, si Dios dijo que estas cosas van a suceder, quizás debemos prestar atención. Porque Dios es fiel a su palabra. Otra lección, Dios nunca abandona su pueblo. Israel se sintió abandonada. Hubo un tiempo de exilio, hubo consecuencias por su infidelidad, pero Dios nunca abandonó a su pueblo. Y eso nos llega a la tercera lección. Dios es nuestra esperanza. Dios es la esperanza de su pueblo. Aun cuando se ve imposible la situación, Dios es la esperanza. Huesos secos a vida, ridículo. Un pueblo desterrado volver a nacer y existir hoy, miles de años después de ser esparcidos, destruidos, nunca. Pero si Dios dice, va a suceder, eso debe infundir su pueblo de esperanza, porque aunque con mis ojos, con mi mente, todo lo que veo, todo lo que escucho, todo lo que siento, dice que no, pero Dios dice, sí, hoy me puedo guiar
por todo lo que pienso, siento, escucho y veo, o me puedo guiar por lo que Dios ha dicho y cobrar esperanza. Y ya hemos visto, si la palabra de Dios es fiel, ahora llegamos a una crisis de fe. ¿Me voy a guiar yo por lo que veo, por lo que pienso, por lo que siento, por lo que escucho, o me voy a guiar por lo que Dios ha dicho? El uno o el otro, ¿cuál vas a decidir? Y eso pues es la primera aplicación, la primera manera que esto debe aplicar a nuestras vidas, de transformar cómo vivimos, es esto. Cobra esperanza y pone tu fe en lo que Dios ha prometido. Cobra esperanza y pon tu fe en lo que Dios ha declarado, lo que Él ha profetizado, lo que Él ha prometido a su pueblo. ¿Por qué? Porque su palabra es fiel. Cobra ánimo, esperanza. Esperanza de una vida para mañana. Ezequiel 37 no se aplica a la iglesia, no se aplica a nosotros. ¿Quién aquí es judío? Levante la mano. Soy el único. Ok, gloria a Dios. ¿Pero qué de los no judíos? Ay, pastor, entonces no vamos a ir a Israel. Pues parece que no. ¿Pero qué ha dicho Dios a la iglesia? ¿Qué son las promesas para nosotros hoy? Bueno, hay varias, no queremos tomar toda la tarde viendo todas las promesas que Dios ha dado. Vamos a ver una, ¿qué les parece? Amén. Empezamos con una, Apocalipsis, capítulo 21. Busquen sus Biblias, último libro de la Biblia, Apocalipsis, versículo 21. Esto es al final. Después de Armagedón, después de Gog y Magog, después del juicio del trono blanco, Satanás ya está quemándose en el lago de fuego. Esto es al final. Esto es a lo que vamos a llegar. Eso es lo que Dios dice que viene. Mira, Apocalipsis 21, predica mensaje sobre este pasaje al principio. Les animo que lo busquen en el internet, pero mira lo que dice 21:1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Ya no va a haber templo, ¿saben por qué? El pueblo de Dios es el templo. Dios va a estar morando entre su pueblo. Somos el templo de Dios. Aquí se está viendo. Tierra nueva, cielo nuevo, nueva Jerusalén. ¿Qué más viene? Versículo 4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. ¿Cuántas veces han deseado dejar de sufrir? Físicamente, emocionalmente, relaciones rotas, problemas. Las cosas nunca salen como uno quiere, desean cosas buenas y nunca salen bien y sufrimos. Bueno, si la palabra de Dios es fiel, y yo creo que estamos viendo, Él está diciendo que un día a los que llegan a la Nueva Jerusalén nunca van a sufrir más. Ahora, nuestra existencia está llena de sufrimiento. Aunque deseamos algo que nunca hemos tenido, a la misma vez se nos hace imposible concebir una realidad donde no hay sufrimiento. Porque nuestra vida está llena de tanto sufrimiento, no conocemos una existencia donde no hay sufrimiento. ¿Me explico?
Quieres algo que no existe, pero como Dios lo promete, no es imposible porque nunca lo he visto. Pero regresamos a la primera lección más crucial, que Dios es fiel a su palabra. ¿Y qué dice Dios? Un día, si tú llegas a la Nueva Jerusalén por fe, nunca más vas a sufrir nada más por toda la eternidad. Tal vez esto es como se sintió los israelitas escuchando Ezequiel 37. ¿Es posible que Dios resucite a su pueblo de los sepulcros? Nunca había visto eso. Pues sí, Dios puede, pero puede. Es imposible. Bueno, nosotros mirando para atrás, pues claro, fácil, Jesús ya lo venció la muerte, claro. Ahora nosotros tenemos que ver aquí que es posible llegar a una existencia, a una vida donde nunca más vas a sufrir. ¿Es Dios fiel a su palabra? Es posible llegar a un lugar donde es imposible pensar que existe. ¿Vas a creer lo que tú ves, sientes y has escuchado? ¿Vas a creer lo que Dios dice? Pero no terminamos. Versículo 5. Estas son promesas para nosotros. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dios nos quiere recordar, soy fiel, esto es verdad, pueden llegar aquí, es una oportunidad. Y versículo 6, también me dijo, hecho está. Ahora, cuando yo uso esa frase, está hecho, es porque lo he terminado. Cuando era niño y me preguntaba mi papá, mi mamá, ¿está limpio tu cuarto? Miraba el cuarto, no estaba hecho. Decía, no. Ya te dije. Yo también era como los huesos blanqueados, ¿verdad? No, tampoco escuchaba todo el tiempo. Pero cuando uno dice, está hecho, la orden está lista, el trabajo está terminado, es porque se acabó, está hecho. ¿Qué está diciendo aquí Jehová? Versículo 6. Hecho está. Pero pastor, estamos hablando del futuro. Él está hablando en el pasado. Oye, parece que Jehová no conoce su gramática. No, es que para Dios el futuro es como el pasado, porque Él ya está hecho, porque su palabra es fiel y verdadera. Y cuando Dios dice, va a suceder, está hecho. ¿Se imaginan? Ese es el Dios que servimos, pero no termina ahí. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Hoy hablando de huesos secos. Si alguien tiene sed, bueno, si tiene fe, puede llegar a la nueva tierra, nuevo cielo, nueva Jerusalén, nunca más va a sufrir, es un hecho, y va a poder tomar gratuitamente de la fuente del agua de la vida que fluye del trono de Dios. ¿Quién tiene sed? Bueno, tienes que llegar. Es una promesa. Podemos llegar y tomar todo lo que queremos gratuitamente. Por eso Jesús dijo, leímos sobre el pasaje de Lázaro, la palabra de Jesús hablando a un muerto, sal de ahí. ¡Pum! Lázaro salió. Jesús dijo, yo soy la resurrección. En Cristo podemos llegar y tomar de este río de agua viva. Jesús dijo en Juan 5:24, en verdad os digo, de cierto os digo, el que oye mi palabra, la palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no hay condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Uno puede tener vida ahora, y eso pues llega al próximo punto sobre esto, ¿verdad? Para cobrar esperanza y poner tu fe en lo que Dios ha prometido. Pues pastor, gloria a Dios. Un día, si tengo fe ahora, voy a llegar a la nueva tierra, nueva Jerusalén, nunca más voy a sufrir, voy a tomar todo lo que quiera del río de la vida, del río de agua viva. Pero pastor, estoy sufriendo ahora. Tengo sed ahora.
Mis huesos están secos ahora. Gloria a Dios por el futuro, pero ¿qué de ahora? Bueno, gracias por hacer esa pregunta. Yo sé que lo están pensando. Juan, capítulo 4. Recuerda que esa agua viva viene del trono de Dios. Es gratuito a cualquiera que quiera venir. Jesús está en Samaria, tiene sed, está en un pozo, viene una samaritana a buscar agua. Jesús le pide agua porque él tiene sed. Y tiene una conversación con esta mujer. Y ya saben lo que va a pasar. 4:10 de Juan. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Pues ustedes ya saben de dónde vive. Vimos Apocalipsis 21. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Pobrecita mujer, no sabe con quién habla. Versículo 13. Respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que ya no tenga sed. Jesús nos ofrece esa agua de vida eterna que fluye del reino de Dios ahora mismo, aquí, para esta vida. Y si vinimos a Jesús, Él va a poner dentro de nosotros una fuente de agua viva para vivir nuestras vidas aquí y ahora y dejar de tener sed. ¡Wow! Mira Juan 7, mismo libro, voltean unas páginas. Juan 7:37. Están en el templo, todos están adorando al Dios vivo. Mira lo que hizo a Jesús, Juan 7:37. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz para que todos lo escucharan, diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Esa agua viva que estamos esperando tomar de ella en Apocalipsis 21, la podemos empezar a probar y experimentar en nuestras vidas ahora. Hoy. Wow. Así como mis hijos, como les comenté al principio del mensaje, recobraron vida, ánimo, energía, fuerzas cuando les puse agua sobre sus cabezas y pudimos entonces terminar el trabajo. Tú puedes recobrar vida hoy con la agua viva que fluye del reino de Dios que está en Cristo Jesús. Deja de ser un montón de huesos secos. Deja de estar sediento. ¿Por qué? Cuando Jesús dice: yo te puedo poner una fuente dentro de ti. Escucha su palabra. Pon tu fe en la palabra de Dios, lo que Él dice. Wow. Nos quejamos cuando la gente son torpe
cuando son tercos y no somos mejores que esas personas que nos frustran. Y Dios nos está diciendo, deja de sufrir dentro de tu ser. Yo quiero que dejes de estar seco y que tengas una fuente de agua viva, que un día por fe también lo vas a poder tomar con tus ojos, la vas a ver y vas a poder beber todo lo que quieras, pero puedes empezar a tomarla hoy. Ven a Jesús y bebe. Voy a pedir, hermano Anderson, si puede pasar, por favor. Y nomás tocar ahí en el trasfondo, hermano, gracias. Hay mucho más que podemos platicar sobre Ezequiel 37. Hay muchas otras promesas que podemos ver en la palabra de Dios que Él nos ha dado. Y hemos visto que la palabra de Dios es fiel. Y como Él trajo vida a su pueblo, los volvió a establecer en Israel, algo milagroso que el mundo no entiende y por eso lo detestan a los israelitas. Porque han visto el poder de Dios en su nación. Y ese mismo poder de Dios que obra en Israel también obra en su iglesia, en nosotros. Pero nosotros tenemos que decidir beber esa agua o no. Nosotros decidimos creer o no. Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que tenga sed, venga a mí y beba. Les invito que vengan a Jesús y beban.